Hola a todos. Voy a comentaros la solución que aportamos para dar feedback a los alumnos. Bueno, el objetivo es facilitar y automatizar el trabajo de informar a los alumnos acerca del avance que están consiguiendo en las distintas unidades de trabajo o temas que estamos trabajando con ellos. Y para ello la solución que mostramos es, vamos a automatizar la creación de informes en PDF. Utilizaremos un archivo Excel en el que iremos informando el avance que va realizando cada uno de los alumnos y bueno, pues generaremos a través de una macro estos informes en PDF y luego estos informes en PDF a cada uno de los alumnos se lo enviaremos de una manera sencilla utilizando un mailing masivo, metiendo como adjunto el informe individual de cada uno de estos alumnos en su correo. Para ello lo que necesitamos pues va a ser únicamente Microsoft Excel para realizar la hoja de cálculo con los datos de los alumnos y generar con la macro generar esos informes en PDF y por otro lado vamos a utilizar el gestor de correo Mozilla Thunderbird al cual le instalaremos los complementos o extensiones de MailMerge y SendLater. Y bueno, pues paso a comentaros cómo lo hemos realizado. Bien, nosotros tenemos aquí una hoja de cálculo. Esta hoja de cálculo tiene datos de los alumnos y aquí en esta hoja que se llama alumnos, que después utilizaremos en la plantilla de Thunderbird, pues lo que tenemos aquí son unos campos que me van a generar el nombre completo. Este dato lo cogeré en el correo, este dato también lo utilizaré en el correo y este otro también. Por lo tanto, bueno, este nombre completo que lo utilizo para dirigirme al alumno y este dato del correo que lo utilizaré como el destinatario de cada uno de esos correos masivos. Y este archivo, pues bueno, va a ser el nombre del archivo que voy a mandar como archivo adjunto que contendrá el informe generado en PDF. Este informe generado en PDF va a salir de lo que yo tengo informado en estas hojas que yo he ido añadiendo a mi libro de Excel. Yo lo que he diseñado ha sido por cada unidad de trabajo o tema que trabajemos con los alumnos, pues tendremos una hoja distinta y en estas hojas tendremos los nombres de todos los alumnos con los datos que han obtenido, las calificaciones que informo yo aquí manualmente de las distintas pruebas que yo haya realizado con los alumnos en esa unidad de trabajo. Y bueno, pues además de las calificaciones, también los puntos de experiencia si hemos utilizado gamificación. Así con cada uno de los temas que hayamos trabajado con ellos. Y a continuación lo que yo tendría sería un informe. Este informe lo que hemos diseñado nosotros es, bueno, pues para los puntos de gamificación tenemos aquí la información de los puntos totales que podrían conseguir y los que él realmente ha conseguido, tanto a nivel de datos como a nivel visual, con un gráfico de columnas, y lo mismo con las calificaciones, pues las calificaciones que ha obtenido en cada uno de las pruebas que se le han pasado. Pues lo que tendríamos que hacer es, por cada unidad de trabajo o tema trabajado con los alumnos, generar nuestra hoja de datos y a continuación, en la hoja de informe, copiar y pegar pues, los gráficos y las tablas. Y una vez que tenemos los gráficos y las tablas, los gráficos ya están enlazados con las tablas. Lo único que nos faltaría sería enlazar los datos de las tablas. En este caso, lo que estamos haciendo para el gráfico de calificaciones es sacar los datos de este alumno que está aquí informado en la celda B3, lo buscamos con esta fórmula que os paso, lo estamos buscando en la hoja 1 y estamos sacando sus calificaciones, estos datos de aquí. Lo mismo al copiar y pegar, pues aquí lo único que tenemos que hacer sería modificar la fórmula y decir, los datos de esta tabla tienes que sacarlos de la hoja UT2 en este caso. Y para los puntos, pues lo mismo. Una vez que tenemos el informe diseñado, por cada una de las hojas por cada unidad de trabajo, añadimos aquí, copiamos y pegamos los gráficos y las tablas y enlazamos, cambiamos las fórmulas, como os estaba comentando. Lo único que habrá que hacer es hacer clic en el botón de datos a PDF. Este botón lo que me hace es lanzarme una macro, esta de aquí concretamente, y esta macro lo único que hace es ir recorriendo todos los alumnos que tenemos en la hoja de alumnos y lo que va haciendo es colocando aquí los datos de cada uno de esos alumnos y así va generando
los distintos gráficos y va rellenando las tablas con los datos de ese alumno. Y una vez que tenemos los datos de cada uno de los alumnos, pues lo que hacemos es llamar la otra función, la de guardar PDF, que lo que me genera es un archivo en la ruta que yo le he indicado. En esta ruta donde tenemos la hoja de Excel va a generar una carpeta que se va a llamar informes y ahí dentro me va a ir generando los archivos que se van a llamar con el nombre del alumno .pdf. De tal manera que al hacer clic en el botón de datos a PDF, lo que me genera, como os decía, me va a generar en este caso 3 archivos PDF en la carpeta informes. Si yo me vengo a la carpeta informes, es decir, aquí en el mismo punto donde yo tengo mi hoja Excel, me ha generado la carpeta informes y en esta carpeta informes pues tengo el informe de cada uno de los alumnos. El alumno 2 tiene aquí sus datos, al igual que el alumno 1 y el alumno 3. Una vez que tenemos ya generados los informes, pues lo único que tenemos que hacer es venirnos a enviarlos. Para enviarlos, ¿qué vamos a hacer? Bueno, pues vamos a crear una plantilla la primera vez y esta plantilla la dejaremos guardada. ¿Cómo generamos la plantilla? Vamos a redactar y escribimos el cuerpo que va a tener nuestro mensaje. Pues, hola, y si me quiero referir al alumno por su nombre, pues puedo poner aquí entre llaves, dobles llaves, puedo poner una palabra. Esta palabra debe coincidir con una de las columnas de esta hoja de alumnos, que es a la que yo me voy a referir más tarde. Entonces, en este caso yo quiero poner hola alumno 1, hola alumno 2, hola alumno 3. Y redacto el cuerpo del mensaje. Pues te comunico el informe con el avance en el módulo. Punto. Saludos. Y aquí lo que vamos a decirles en el asunto, le vamos a poner aquí, pues, informe de avance. Y aquí le voy a poner, voy a hacer referencia también a otra de las columnas, a otro de los datos. Voy a poner esto de nombre completo. Nombre completo se llama mi columna. Y muy importante, en el campo para, a quien voy a enviarle estos correos, pues aquí voy a poner dobles llaves y el nombre de la columna donde yo tengo los correos. Mi columna se llama mail. Pues esto es lo que yo voy a poner aquí. Muy importante, una vez que hemos escrito aquí dobles llaves, mail o como hayamos llamado a esa columna, es obligatorio pulsar el tabulador o pulsar enter para que él, como veis, ha cambiado el formato de lo que yo estaba escribiendo, para que de esa manera se quede guardado. Si no pulsáis tabulador o enter, os dará un error cuando intentéis enviarlo. Entonces yo voy a guardarlo y lo voy a guardar como plantilla, ¿vale? Y yo tengo aquí mi plantilla guardada en Thunderbird. Aquí en mi apartado de plantilla, pues aquí tengo mi plantilla que va a tener este asunto, se va a enviar a esta persona y demás. Una vez que hemos generado los informes, como os decía, que justamente es este momento, los acabamos de generar hace un ratito, pues únicamente lo que hago es abro mi plantilla y lo que voy a hacer es enviar los informes. ¿Cómo envío los informes? Bueno, pues la primera vez aquí tenemos que configurar este apartado, la segunda vez ya se quedará configurado. Hacemos clic en Mail Merge y bueno, en Mail Merge tenemos que decir aquí que nuestra fuente es una hoja de cálculo, un spreadsheet, que el modo de entrega va a ser enviar ahora y aquí lo que le decimos es los informes adjuntos que vamos a poner. ¿Dónde vamos a encontrar estos informes? Bueno, pues lo vamos a encontrar cada uno en la ruta donde habéis generado la carpeta informes. ¿Y cómo se va a llamar el informe de cada alumno? Pues se va a llamar dobles llaves archivo. ¿Por qué? Porque yo aquí tengo puesto para cada alumno cómo se va a llamar su informe. ¿De dónde sale este dato? Pues este dato sale de la macro. Yo en la macro genero, cuando estoy guardando los PDFs, yo aquí pongo el nombre de cada alumno, el nombre completo, .pdf. Pues lo mismo que yo genero con la macro,
esto es lo que yo he generado con la macro, nombre completo del alumno.pdf, pues eso es lo que me he hecho yo en mi hoja de cálculo. Nombre completo.pdf. Entonces, este dato de aquí es el que él va a utilizar aquí a la hora de hacer el mail merge para ir cogiendo el informe de cada uno de los alumnos. ¿Y de dónde voy a sacar los datos de los alumnos? Pues lo vamos a sacar también de una hoja de cálculo. Esta hoja de cálculo está en la carpeta gamificación en mi caso y se llama así, puntos y calificaciones .xlsm, es decir, los datos de los alumnos los vamos a sacar de mi hoja de cálculo, de esta hoja de cálculo. ¿Y dónde tengo los datos de los alumnos? ¿Dónde tengo los datos con los que voy a hacer la combinación? Pues lo tengo en la hoja alumnos. Bueno, pues eso es lo que yo le indico aquí. Esta es la hoja de la que yo voy a sacar los datos. Y a continuación lo que yo le indico aquí es pues que cada 10 segundos me envíe un correo, es decir, lea un dato, lea una fila de la hoja alumnos y me envíe cada 10 segundos estos correos. Esto es para evitar que me marquen como spam, si tenemos que hacer un mailing masivo. Y bueno, en este caso podría decirle que si tengo 100 alumnos, pues que me envíe únicamente del 20 al 35, si me apetece. En este caso yo le digo que, bueno, tengo 3 alumnos, pues que empiecen el primer alumno y que terminen el tercero. En el momento que yo haga clic en aceptar, pues esto va a ir recorriendo las filas que se encuentra en la hoja de cálculo alumnos, en el libro de puntos y calificaciones, y lo que voy a ir haciendo es, pues cada una de esas filas va a ir rellenando la plantilla, se lo voy a ir enviando al que se encuentre en la columna mail, y cuando me tenga que enviar el adjunto, pues lo va a sacar de tal carpeta y va a sacar el adjunto que le va a poner a cada alumno de la columna archivo. Así que si le hacemos clic en aceptar, aquí me dice que puede ser que estemos enviando spam, hacemos clic en enviar igualmente, y bueno, pues vamos a observar que cada 10 segundos va a enviar un correo a cada uno de los destinatarios que se encuentra en la hoja de cálculo. Ya ha enviado al primer alumno, aquí tenemos la notificación, a los 10 segundos va a enviar al segundo alumno, lee la siguiente fila de la hoja de cálculo y envía el segundo correo, como podéis observar aquí. Y si yo soy el alumno 2, pues aquí podría observar cómo hemos recibido un correo, ¿veis? Informe de avance del alumno 2. Como lo he enviado con la cuenta alumno 1, pues por eso aquí me aparece como remitente, aparece como remitente. Y bueno, si me meto en el correo, en el cuerpo del mensaje, pues me dice, hola alumno 2, te comunico el informe con el avance en el módulo, exactamente lo que ya había puesto en la plantilla, y le adjunta los datos de el alumno 2, que es el PDF que habíamos generado automáticamente desde la macro, tanto para el alumno 2, que es el que tenemos aquí, como si nos metemos en el alumno 3, pues aquí podremos observar que también ha recibido su correspondiente informe PDF adjunto. Aquí lo podéis ver, este es el alumno 3, pues aquí tiene su PDF adjunto con los datos correspondientes. Si me lo carga, como podéis ver aquí me aparecen los datos del alumno 3, que los obtiene del documento PDF que hemos generado con la macro. Y bueno, y el alumno 1, que es además es del que estoy enviando los mensajes, pues bueno, aquí tenemos el informe del alumno 1 también con sus datos, y aquí tenemos su PDF correspondiente. Bueno, pues hasta aquí la explicación de cómo realizar este feedback a los alumnos de una manera lo más sencilla posible. Un saludo. Hola, a continuación vamos a ver una segunda propuesta para dar un feedback al alumnado. En esta ocasión vamos a utilizar las hojas de cálculo de Google. Esta solución se compone de 5 pasos. La primera sería una creación de la hoja maestra
con la información del alumnado. La hoja maestra es esta que tenemos aquí. Y la llamo maestra por dos motivos. En primer lugar, porque contiene la información de todos los alumnos, y en segundo lugar, porque en las hojas con el informe de cada alumno cogerán los datos de esta, de aquí. Entonces, como podéis ver, en nuestro caso tenemos 3 alumnos, exactamente igual que en la primera parte del vídeo, con las mismas calificaciones y puntos de experiencia. Aquí conviene tener claro que es importante que definamos las calificaciones y puntos de experiencia que vamos a dar a lo largo del curso, es decir, los datos que queremos que aparezcan en el gráfico, para que una vez que hagamos esto sea automático y se haga de una forma muy cómoda. Comentar también que, como podéis ver, está planteado para hacer un examen de test por unidad, un examen práctico por unidad y 2 test que no son evaluables. Y en cuanto a punto de experiencia, pues los conseguidos en la unidad y los totales. Cada docente tendría que pensar y reflexionar sobre cómo quiere mostrar esto. Pero no es algo difícil ni que requiera una gran planificación, porque no hay tampoco una información demasiado abundante. Son unos datos resumidos en los que se intenta mostrar al alumno una retroalimentación para que elija el camino adecuado, para que vea que si algo está haciendo mal, que vea visualmente dónde puede mejorar. Dicho esto, nosotros tenemos que hacer el segundo paso, que sería la creación de la plantilla, que en nuestro caso es la hoja del alumno 1. La hoja del alumno 1 es esta que tenéis aquí. Entonces, contiene, igual que en la primera parte del vídeo, insisto, los datos de los puntos de experiencia, tanto en valor numérico como gráfico, igual con las calificaciones. Y para la unidad 1, UT1, y para la unidad 2, que son las dos que tenemos planteadas para el ejemplo, UT1 y aquí la segunda hoja, UT2. ¿De acuerdo? Entonces, nosotros tenemos que pensar esta plantilla y una vez que nosotros tenemos hecha la plantilla, nos vamos al tercer paso, que es copiar la plantilla tantas veces como alumnos tengamos. Bueno, pues yo aquí tengo una hoja del alumno 2, lo que voy a hacer va a ser una copia para el alumno 3. Le cambio el nombre, hoja de alumno 3, y ya la tenemos copiada. Ahora nos vamos al paso 4, que es actualizar la fórmula import range en la hoja de cálculo de cada alumno. ¿Qué es esto? Pues vamos a verlo. Si yo ahora mismo abro la hoja del alumno 3, los datos que se están cargando son los del alumno 1, porque es de donde la he copiado. ¿Qué cambio tenemos que hacer? Es un cambio muy sencillo. Fijaos en la hoja maestra que el alumno 1 está en la fila 3 y el alumno 3 está en la fila 5. Pues donde haya un 3 tendremos que cambiarlo por un 5. La fórmula import range está puesta en la primera celda de las tablas. ¿Veis? Aquí no aparece, pero aquí sí. Import range, y aquí aparece una fórmula que ahora explicaremos. Bueno, pues fijaos que pone UT1 de la hoja 1, UT1 de G3H3. Hemos dicho que el alumno 3 es la fila 5. Pues cambiamos aquí a 5 y automáticamente los datos se cambian. ¿Veis? En la primera unidad, 1200 puntos conseguidos. El alumno, aquí lo tenéis, 1200 puntos conseguidos. Lo tenemos que cambiar también para las calificaciones. En lugar de C3, C5 a F5. Y lo mismo para la UT2, es decir, para todas las unidades que haya. Insisto que aunque esto pueda parecer engorroso, se tiene que hacer solo al principio del curso y una vez para cada alumno. El resto de datos vamos a ver que se cargan de forma automática. Bueno, pues yo aquí tengo ya los datos para el alumno 3. ¿De acuerdo? Que tuviera más unidades, pues tendría que cambiarlo. Y ahora, una vez que tenemos hecho, pues lo que tenemos que hacer es compartir cada hoja de cálculo con el alumno correspondiente. Es decir, yo me vendría aquí, esta hoja de cálculo la compartiría con el alumno en cuestión, la hoja 3 la compartiría con el alumno en cuestión para que las pudieran ver. Y solo con permisos de lectura para que no nos modificaran ninguna fórmula ni nos estropeasen la hoja. Bueno, pues estos serían los 5 pasos para hacer esto. Además, os voy a contar cómo hacer la plantilla desde cero y cómo trabajar con esta función tan chula que tiene Google. Mirad,
la función se llama import range. Entonces vamos a hacer una cosa. Vamos a coger y vamos a, en el alumno 1, por ejemplo, vamos a borrarla para que no haya nada, ¿de acuerdo? Aquí vamos a suponer que nosotros hemos hecho la plantilla, pero nos faltan los datos. Entonces, bueno, pues en conseguidos yo tengo que poner la función import range, que si la conocéis, pues la escribimos, import range, y la tenemos aquí. Si no la conocemos, pues nosotros nos vamos a insertar función y la buscamos en todas, que están por orden alfabético, y la tenemos aquí, import range, importar datos de una hoja de cálculo. Una vez que lo tengamos, aquí nos va a aparecer la ayuda. Si no apareciese la ayuda, nosotros nos ponemos por aquí y aquí aparece la interrogación, que es para también activar la ayuda. Y fijaos qué sencillo, lo primero que tenemos que poner es la URL de la hoja de cálculo, de la que queremos importar, y luego la cadena de intervalo. Aquí tenemos un ejemplo, fijaos, esta es la URL de la hoja de cálculo, de la maestra. Bueno, pues yo me vengo a la maestra, me vengo aquí a compartir, y le digo obtener enlace. En obtener enlace le digo copiar. Ya lo tengo copiado, me vengo aquí y lo pego. Pero fijaos en una cosa, y es que la ruta de la URL de la hoja maestra está entre comillas. ¿Veis las comillas aquí y aquí? Bueno, pues yo le pongo aquí comillas y al final también comillas. Luego, me estoy fijando aquí en el ejemplo, va un punto y coma y van comillas también, y dentro de las comillas la hoja, o dentro de esa hoja de cálculo y los valores. Entonces, si estamos en la UT1, fijaos que yo la he llamado UT1. Bueno, pues vengo aquí y pongo UT1. Ahora tengo que poner un cierre de exclamación y pongo las celdas. ¿Qué celdas son para el alumno 1? Bueno, pues estamos en punto de experiencia, son la G3, H3. Pues me vengo aquí. Lo vemos aquí en el ejemplo, como veis, G3, dos puntos, H3. Bueno, pues ya tengo la fórmula para los puntos de experiencia. Aquí, como veis, sale un poquito el gráfico y dice, bueno, pero ¿qué pasa aquí? ¿Por qué sale por duplicado? Es porque al coger el intervalo de datos en el gráfico, pues lo ha cogido por duplicado. Entonces, bueno, pues nosotros vamos a editar gráfico y en intervalo de valores, fijaos que sería esta fila 17, C17 a D17 y C18 a D18. Y aquí pone C17, D18. Aquí sería C17 a D17 y luego C18 a D18, ¿vale? Y ya lo tenemos corregido. Y luego aquí, pues, ¿qué hago yo? Lo que hago es copiar la fórmula. Me vengo aquí, copio, pego y cambio. ¿Qué cambio tengo que hacer? Pues que las calificaciones van desde la celda C3 hasta F3. Pues vengo aquí y en lugar de G3, C3, F3. Y ya las tengo cargadas. Y para el resto de unidades, pues hago lo mismo. Me vengo aquí. ¿Qué es la UT2? Pues la UT2 es lo mismo, pero en la hoja, en lugar de UT1, UT2. ¿Veis? Ocurre lo mismo. Editamos el gráfico. Esto nos pasa ahora porque estoy metiendo la fórmula de cero. Una vez que tuviera la plantilla hecha, este cambio que estoy haciendo justo ahora no habría que hacerlo, ¿eh? Y aquí copiamos los datos de las calificaciones y actualizamos a UT2. ¿Veis? Fijaos que el alumno 1, 5789, 5789 y en la UT2 es 4676. Pues en la UT2, 4676. Ya tenemos hecha la plantilla con la fórmula import range. A lo mejor pensáis, bueno, y si yo todavía no tengo, si vamos poniendo notas, todavía no tengo las notas de la UT2. Bueno, no pasa nada. Nosotros tenemos la plantilla hecha, pero si, por ejemplo, no hemos visto todavía la UT2 y no tenemos estos datos, pues si nosotros los quitamos, un segundo, aquí, fijaos que no hay datos. Para el alumno 1 ni para el 3 no hay datos, pero la plantilla está preparada. De tal forma que en cuanto actualicemos los datos en la UT2, automáticamente se cargan. Es decir, una vez que está hecha la plantilla, esto está pensado para que no tengamos que tocar lo que compartimos con los alumnos. De hecho, si por ejemplo quiero modificar algunos puntos de experiencia, imaginaos en la UT2,
del alumno 3. Venga, en lugar de 1600 va a conseguir 2000. Pues fijaos, y aquí tiene sus 1600 en la UT2, lo veis aquí. Yo cambio la hoja maestra y automáticamente aquí se cambia y todo queda reflejado. Bueno, pues esperamos y deseamos que os gusten estas dos propuestas. Una vez que está todo preparado, se automatiza mucho la tarea y resulta muy sencillo, y que sean de vuestro agrado. De verdad, probarlas porque son realmente cómodas y fáciles de utilizar y ahorran muchas horas de trabajo. Un saludo.